Mesa Política. Saludo con mucho gusto, como siempre, al doctor Lorenzo Meyer. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Buenos días, espero que sean buenos estos días. Bueno, ¿qué le llamamos buenos, no? ¿A qué le llamamos bueno? Es una fórmula de cortesía y bueno, sí deseo que tengan ustedes buenos días, pero ciertamente el panorama está bastante complejo en América Latina particularmente. Sergio, buenos días. Sergio Aguayo, doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carmen. Tenemos un montón de temas y tratemos de administrar los minutos disponibles en este espacio. Desde luego me gustaría iniciar esta conversación con la ausencia de Denise Dresser. Nos mandó un mensaje que no podría estar esta mañana en este espacio. Con lo que está en este instante en curso, que es lo de Bolivia. Me parece que estamos frente a un asunto sumamente delicado. Estamos viendo en este momento cómo el presidente de Bolivia, que se postuló para una reelección, pues decidió renunciar en un contexto tremendo, porque la renuncia viene precedida de la petición del ejército de que renuncie, y eso a ojos del gobierno mexicano y de muchos otros es un golpe. Precedido todo esto de señalamientos muy fuertes de la limpieza de las elecciones. La OEA emitió un primer pronunciamiento, después el presidente propuso una auditoría que se realizó y en ambos procesos quedó muy en entredicho la limpieza de las elecciones, al punto que el presidente Evo Morales planteó volver a hacer las elecciones mismas, cambiando al Tribunal Electoral. Todo eso ocurrió y ha ocurrido en horas, hasta que ayer finalmente el presidente Evo Morales, en una circunstancia extraordinaria, plantea renunciar. Renunció su vicepresidente García Linera, renunció su equipo más inmediato y renunciaron aquellos que podrían haberlo sustituido. De tal manera que hoy Bolivia no tiene presidente, o es una confusión muy grande. Estamos en un momento, Lorenzo Meyer, en donde América Latina pues tiene una convulsión, digámoslo así. Estamos viendo a Chile, estamos viendo lo que pasó en Ecuador, estamos viendo movimientos muy poderosos como los que aquí hemos mencionado, y hoy Bolivia es el punto de atención principal. ¿Cómo estás observando las cosas, doctor Meyer? Bueno, empecemos por el principio, el lejano principio. Evo Morales es un acontecimiento no para Bolivia, sino para América Latina, porque viene de las bases indígenas. Claro, nosotros podemos presumir que en el siglo XIX Juárez viene de allá, pero en realidad Evo es, si se quiere, todavía más del tronco popular. Nunca fue a la universidad como Juárez, fue trabajador todo el tiempo hasta que se convirtió en líder sindical, y de ahí en adelante empieza a organizar un movimiento que tiene un significado histórico para Bolivia y para muchas partes de América Latina, que representa Evo Morales el acceso, el ascenso de un indígena y de lo indígena al poder en una Bolivia siempre bien dividida. En La Paz y otras zonas domina la presencia indígena, pero en Santa Cruz también históricamente dominan la parte blanca de Bolivia, y resulta que no se han podido poner de acuerdo ni mezclar de manera positiva. Así que el triunfo de Evo en esas elecciones de hace 15 años, pues fue celebrado. Recuerdo muy bien todos los símbolos, hasta la vestimenta de Evo Morales era simbólica. Luego tenemos que se viene la reelección y luego se viene otra vez la reelección, que en ambos casos es más de la mitad quienes votan por Evo Morales. Viene también una Bolivia que económicamente no está mal. Puede ser en parte por las políticas de
Evo Morales, en parte por el mercado internacional. El precio de las exportaciones de Bolivia pues ayuda muchísimo a esa visión de una Bolivia muy pujante económicamente. Claro que viene desde muy abajo, pero está pujante. Ya quisiéramos nosotros tener ahorita el nivel de crecimiento del PIB que tiene Bolivia. Y sin embargo, en esta nueva intento de reelección para entrar en la cuarta presidencia de Evo Morales, pues si son de 5 años, ya serían 20 años de la misma persona. Ahí probablemente se estiró demasiado la cuerda. Yo personalmente me preguntaba hace tiempo, cuando empezó este proceso, ¿es prudente una nueva elección en donde él gane otra vez 5 años? Aquí, Carmen, entra también un punto de lo más importante y teórica y prácticamente. Las situaciones políticas donde hay un líder carismático, y Evo lo es, y siguiendo a Max Weber, el carisma no se hereda, decía Weber. Bueno, pero puede intentar el líder carismático ir preparando dentro de su grupo al sucesor o a varios posibles sucesores. Claro, eso tiene un peligro. El peligro es que el sucesor ya muy anunciado se enfrente al líder, o que si son 2 o más se enfrenten entre sí, como le sucedió a Porfirio Díaz con Limantur y Reyes, y eso echa abajo toda el intento de que haya una sucesión dentro del mismo grupo. Así que sin tener un sucesor claro y depender de un nuevo proceso electoral y llegar a tener 20 años en el poder, pues aparentemente fue ya guerra esta. No absolutamente, pero sí otros 5 años, y 5 años en estas condiciones pueden ser una eternidad. Entonces empieza la movilización en las calles, y todo golpe militar, por lo menos los que yo conozco en América Latina, tiene como trasfondo primero esto, que la sociedad se desborda en manifestaciones, ya no por las vías institucionales, y cuando está en estas condiciones, entonces el ejército, que los ejércitos latinoamericanos, pues todos son conservadores, yo diría que incluido el mexicano, es casi por naturaleza, entonces se encuentran pues el escenario preparado para su intervención, y como en Bolivia han intervenido varias veces, muchas veces, no es extraño para ellos esta situación. Quizá hasta este momento, ¿no? Lo peculiar de este golpe es que le sugieren al presidente que ya se retire. Recuerdo el último golpe, por ejemplo, en Honduras, en donde se saca al presidente en la noche de su casa en pijama, y sin mayor ceremonia se le pone en un avión y se le expulsa. Aquí se le sugirió. Es una pequeña diferencia, pero sí es un golpe militar. Y con la historia latinoamericana, otra vez vuelvo a ese punto, tan frágil las instituciones democráticas, tan permanente la presencia del ejército, bueno, no es una buena noticia la de Bolivia. Finalmente, para concluir, las transformaciones de fondo
que impulsó Evo Morales, si la derecha las quiere eliminar, borrar y volver de alguna manera a un punto anterior, creo que va a serle difícil, porque después de todo, aunque las elecciones últimas estén en la bruma, porque sí fue muy rara la elección, la última elección en Bolivia, eso de que durante un tiempo se quedó callado el sistema y luego dijeron, fíjense que ganó por más del 10% y ya no hay necesidad de una segunda vuelta, pues deja a todo mundo inconforme, bueno, excepto a Evo, pero a una buena parte de la América Latina y de los bolivianos, eso no queda bien, es como el 88 mexicano, se cayó el sistema y de ahí ya no se volvió a recuperar la legitimidad en México y tampoco en Bolivia. Entonces, este jugar con lo que es fundamental, con esto termino, en una elección dentro de nuestros sistemas, es necesario que la parte que pierde acepte que perdió y diga, bien, perdí. La legitimidad última en ese momento la tiene la oposición, la tiene el perdedor, el aceptar que el resultado pues fue justo y no estaba en el caso de Bolivia esta aceptación de la oposición y todo se vino rápidamente abajo. Espero que de las reformas que inició Morales, que impuso la presencia de Morales y su respaldo indígena, no intenten echarlas para atrás, porque entonces la movilización va a venir del otro lado, va a venir del lado de los Pues de Evo para defenderse. ese es Bueno, pues esa es mi tu consideración. concesión. Ese es el gran tema, Lorenzo, porque ahorita que te estoy escuchando, también debo agregar, Sergio Lorenzo, este elemento, no es nuevo, pero este elemento que tiene que ver con un personaje de nombre Camacho, Luis Fernando Camacho, que repitió la frase, la Biblia volverá a Palacio de Gobierno, esto que, bueno, pues acompañó las últimas semanas. Hace 6 meses, como dice Boris Miranda, el colega periodista con el que hablamos esta mañana de la BBC, Boris nos narró, bueno, pues parte de lo que está pasando en Bolivia y ahora está agregando información en sus envíos. Dice, hace 6 meses no muchos en Bolivia conocían a este dirigente opositor de 40 años, pero hoy por hoy es uno de los principales protagonistas de la movilización que forzó la renuncia de Evo Morales el domingo. Le llaman el Bolsonaro boliviano. Y ahí está lo que tú dices, Lorenzo, que va a ocurrir, es un momento de enorme tensión porque este personaje al que la parte de los que señalan el golpe de Estado señalan el golpista principal, el promotor principal del asunto, bueno, pues tenemos imágenes en donde se le ve a Fernando Camacho que sale de Palacio de la Presidencia con la bandera de Bolivia y la Biblia diciendo la Pachamama nunca volverá a Palacio, Bolivia es de Cristo. Es la frase que utiliza, Bolivia es de Cristo. El doctor Daniel Sobato hace unos momentos que amablemente nos dio un panorama muy preciso de lo que está ocurriendo, muy preciso de la confusión, narró con todo detalle todo lo que hace precisamente este momento de confusión y dice, cuidado con el revanchismo, cuidado con el extremismo, cuidado con el racismo y nos dice el doctor Sobato, cuidado con el fanatismo religioso. Porque aquí tenemos a uno de los personajes principales, Fernando Camacho, pues, ¿qué? ¿Tomando posesión o cómo entendemos esta imagen? No se sabe exactamente en qué va a parar esta historia. Sergio, ¿cómo lo ves tú? Mira, me recuerda a los 60s y 70s, en el sentido de que la sociedad anda en efervescencia, anda inquieta, anda enojada, o andamos enojados, porque quienes gobiernan, sea de izquierda, derecha, centro, pongamos el apellido o el adjetivo que querramos, no están resolviendo los problemas de la desigualdad, el deterioro ambiental, la violencia en nuestro caso,
Y entonces viene una crítica feroz a quienes están en el cargo, sean de izquierda, derecha o centro, acompañados de la aparición de personajes eh, carismáticos que proponen soluciones simplistas, sea Bolsonaro, o Camacho o Donald Trump, o bien instituciones que súbitamente piensan que ellos pueden tener la solución. En los 60, 70, los ejércitos de América Latina creían que a través de los estados de seguridad nacional ellos podrían hacer un cambio de régimen que resolviera para siempre los problemas creados por el marxismo, los sindicatos, los universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un desastre y se les quitó la tentación de ocupar el poder durante algunas décadas. Pues ahora parece que hay sectores en algunos ejércitos, Bolivia sería uno, que sienten que ellos tienen eh, tal vez parte de la solución. Bolivia no está claro si el ejército simplemente le sugirió pues, sin tomar el poder, pero es la confusión que tú señalas, Carmen. En México, pues hay sectores del ejército inquietos por lo que consideran una política de Andrés Manuel López Obrador errática. Tal vez no sea anuncio de un golpe de Estado, sería irresponsable sugerirlo, mencionarlo, pero sí hay inquietud. Y en momentos como estos es cuando surgen las figuras que se presentan como los salvadores de las patrias o sectores que piensan que ellos sí van a saber cómo resolver el problema. Por el momento, incluidos salvo algunos países, como Nicaragua, en donde ahí ya, o Honduras, en donde no se respeta ni el fondo ni la forma, y vamos, uno se presenta como de izquierda, otro como derecha, pero son meros dictadorzuelos sedientos de poder. En Bolivia, en Brasil, se están respetando las formalidades democráticas, porque lo que estamos viendo en Bolivia nace de una irregularidad electoral, vamos, señalada por la OEA, para algunos una OEA manipulada por la DEA o por la CIA. Independientemente de eso, sí hay suficiente evidencia de que hubo irregularidades en la forma democrática y por tanto Evo Morales renuncia. Grave, pero realmente lo grave creo que está en que el fondo del asunto es que el enojo crece y los gobernantes son incapaces de dar soluciones razonablemente satisfactorias Pues sí. para el fregado que está viviendo la región y el mundo. Pues hablando del Bolsonaro boliviano, a como se le ha conocido, personaje Luis Fernando Camacho, que vamos a ver qué papel juega en este momento donde hay tensión máxima en Bolivia. Pues hablando de Bolsonaro, Lorenzo, Sergio, no podemos dejar de mencionar y de hablar de la liberación de Lula da Silva. También es un factor que está colocándose en este momento como parte precisamente de esta América Latina que está convulsa. Lula da Silva no es exonerado, pero queda en libertad después de una circunstancia judicial específica que le permite seguir su proceso en libertad. Pero, desde luego, ya es una ficha jugando distinto Lula da Silva con ese liderazgo histórico que ha tenido y bueno, pues conectando, déjenme agregar esto, conectando con lo que se ha llamado el Grupo Puebla, esta iniciativa esta iniciativa Puebla, en donde se pretendió involucrar al presidente mexicano López Obrador. El presidente Maduro intentó involucrar al presidente López Obrador, pero él prefirió no incorporarse a esa iniciativa de crear una suerte de frente antineoliberal o cosa por el estilo. Así que aquí el juego de los factores de poder en América Latina está en un momento de definiciones importantes y México, Lorenzo, Sergio, pues por un lado, haciendo a un lado la invitación que se le hizo de esa manera a jugar el liderazgo
para encabezar un frente de América Latina con estas características, pero por otro lado tomando una postura definitiva en relación a lo que llama golpe con el tema Bolivia. Así que México y América Latina por sí mismo y Lula libre, pues son un cóctel, Lorenzo. Vaya que si son un cóctel, porque en efecto, por un lado tenemos a la derecha brasileña que es una sombra sobre el resto del subcontinente. Brasil es desde el siglo XIX la gran potencia de América del Sur y que en algún momento quiso rivalizar con Estados Unidos y con Europa para controlar el entorno geopolítico en el que se desarrollaba. Tuvo cierto éxito, sigue siendo la gran potencia en términos relativos y la derecha extrema, está en el poder. Pero no resolvió el tema de lo que había derrocado. Y que es un derrocamiento de Lula y de Dilma Rousseff muy extraño. Se movieron allí las élites más que la sociedad. Se utilizaron subterfugios. El juez Moro es una figura, pues como lo dice su apellido, bastante oscura en este rejuego. Y con la cárcel de Lula y la marginación de Dilma, pues sí, ocupa el espacio o suficiente espacio para volver a Brasil un sistema realmente de derecha dura. Pero las bases de Lula están allí. Si no hubiera ocurrido las, digamos, circunstancias legales, entre comillas, que pusieron a Lula en la cárcel, Lula tenía la mayor simpatía en el electorado. Bolsonaro no hubiera llegado. Lula está otra vez en el contexto brasileño y si no le pasa nada, puede reactivar sus bases y lanzarse contra Bolsonaro. Claro que todavía le puede volver a caer la justicia brasileña y lo puede volver a meter a la cárcel. Pero también pudiera ocurrir que en esta movilización encuentre Lula a una figura que le pueda sustituir en caso de que esto ocurriera y que la movilización no se venga abajo como se vino en el momento en que Lula entró en la cárcel, en donde se tiñó de sospecha la figura de Lula, no suficiente, realmente se le acusa de haber recibido el dinero para remodelar un departamento en un sistema donde Odebrecht ponía millones y millones y millones de dólares en corromper a cuanto gobierno se dejaba. En caso de ser realmente cierto, pues es mínima la parte sospechosa de Lula. Sigue básicamente indemne ante esta acusación, pero supongamos que lo vuelven a meter a la cárcel. Si logra recuperar su movimiento, hacerlo otra vez vibrante y encontrar a alguien que pudiera en última instancia ocupar su lugar, bueno, Brasil podría volver otra vez a ser un sistema político que no estuviera en manos de la derecha. Es la incertidumbre democrática la que está jugándonos a todos con las esperanzas y los temores en Brasil, pero eso es fundamental. Brasil es fundamental. Por ahora está Argentina en un lado más o menos a la izquierda y el Vaticano de la derecha, que es Brasil, donde Dios es el mercado y Piñera es el Papa,
el gran millonario. Bueno, pues ahí la protesta sigue, se les vino abajo ese proyecto y esa enorme confianza que tenían los Chicago Boys de que con la lógica del mercado se arreglaba todo. Se arreglaban las pensiones, se arreglaba la educación, se arreglaba el tema de la salud pública, el tema de los salarios y que la economía chilena sería el ejemplo a seguir en toda América Latina. Pues por el momento no es mucho ejemplo. Entonces todo está así en veremos. Por un lado, afortunadamente, que la derecha no se consolide, pero por otro lado también la incertidumbre hace que las opciones a la derecha, centro e izquierda, estén también con bases no muy sólidas y nosotros andamos eh, en, ese, en esa parte del espectro. La propuesta mexicana de transformar, de cambiar de régimen por una vía pacífica dentro de instituciones viejas, muy viejas y no muy sólidas, bueno, pues es una apuesta que no sabemos si la ganaremos o no, y el entorno latinoamericano nos dice que hay que irnos con pies de plomo. Ni más ni menos. Bueno, pues la discusión sobre si la lógica del mercado se arregla todo o no, que queda abierta en este panorama latinoamericano. Tengo que hacer un corte, Sergio. Volvemos contigo en un momento más. Mesa Política. Regresamos esta mañana con el doctor Lorenzo Meyer y el doctor Sergio Aguayo. Bueno, estamos con este panorama general de América Latina, con esta circunstancia en Bolivia tan compleja y en general el panorama que tenemos, Sergio, con un elemento muy importante que es la liberación de Lula da Silva, si bien no exonerado, sí libre, y una nueva circunstancia para Brasil y en general para el continente. ¿Qué lectura le das a Lula libre? Mira, evidentemente, en Brasil hay una profunda insatisfacción en la izquierda por la manera como encarcelaron y sacaron de la jugada política a Lula da Silva. El papel jugado por Sergio Moro, el fiscal adorado por quienes aborrecemos y abominamos la corrupción, ha quedado profundamente en entredicho porque fue una persecución política encubierta de legalidad. En consecuencia, la izquierda brasileña, muy poderosa, muy bien organizada, articulada con un partido de los trabajadores, pues con problemas, pero con bases sólidas, con un movimiento Sinterra perfectamente estructurado, con teología, una base cristiana también católica, muy sólida, pues se siente agraviada por la manera como Bolsonaro y la derecha sacaron a Lula y a Dilma Rousseff del juego político y van por la revancha y en consecuencia pues veremos a un Lula que sale sediento de justicia, un poco de revancha justificada, porque se siente agraviado y maltratado y porque tiene la sensación de que la ultraderecha se aprovechó para encarcelarlo. Entonces veremos cómo la situación en Brasil se calienta en los próximos meses y años, mientras que en Argentina regresa el peronismo, en Chile se embarca en un sendero hacia lo desconocido, Venezuela es un enigma. Es decir, el Cono Sur vuelve a la efervescencia, vuelve a Jorge Ramos sacó una columna con un título muy preciso, América Latina está enojada. La publicó en el New York Times y en Reforma el fin de semana. Y aquí en México, pues desafortunadamente yo veo señales de
cómo el encono y el enojo siguen creciendo y la tendencia a la descalificación del otro avanza. Sí, todo el mundo habla de democracia en nuestro país, pero a la hora de dirimir las diferencias, los métodos no importan. Es decir, y si a eso le sumamos a América Central, pues, ¿qué te puedo decir? Nosotros tenemos el agravante de la violencia que nos está aniquilando las instituciones y está destruyendo el tejido social. Y finalmente, por si eso no bastara en el hemisferio, tenemos un Estados Unidos también polarizado y sumido en la búsqueda de solución a los problemas que te enfrenta la humanidad, porque en el trasfondo está un hecho. Si tú hablas con los jóvenes de hoy en día, lo que te queda es un mensaje de desesperanza sobre el futuro no solo de sus trabajos, de sus hijos, sino del planeta. Momento muy difícil en el cual, en lugar de privar el sentido común, la búsqueda de soluciones y de la concordia, lo que importa es aniquilar y derrotar al otro. No me resisto a decir qué lamentable la manera como están descabezando, destruyendo, enlodando, pues a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y hablo en plural porque cada uno de los partidos está poniendo su granito de arena para quitarle la legitimidad que requiere para cumplir con su tarea. El desmontaje de la desconstrucción de las instituciones y la búsqueda de las utopías es el panorama en el hemisferio y en el mundo, desafortunadamente. Todo un tema también, desde luego, que mencionas de la CNDH, Sergio, y de lo cual, bueno, seguiremos hablando, si me lo permiten, la semana que entra. De aquí a mañana veremos qué sucede. No sé si Lorenzo quisiera agregar algo al tema, pero se me acaban los minutos y hay un asunto, bueno, todos son muy importantes, pero ya que mencionaste la CNDH, lo dejamos ahí como foco de atención para las próximas horas muy fuerte. Lorenzo, hace 8 días, cuando estábamos en esta misma mesa, estaba ocurriendo, en esa hora más o menos, estaba ocurriendo la tragedia de Levarón, la tragedia de la familia Levarón. Justamente cuando aquí estábamos en otros temas, los que hayan sido, no había manera de imaginar lo que en ese preciso momento, según las informaciones y la cronología que ya se tiene, estaba ocurriendo más o menos a esta hora, la tragedia que le quitó la vida a estas personas de la comunidad mormona en este evento trágico entre Sonora y Chihuahua. Y bueno, de lo que ocurrió en ese momento a lo que hoy sabemos y podemos analizar, ¿qué me dices, Lorenzo, de este asunto que nos ha sacudido, desde luego, por sus implicaciones, que ya involucra formalmente la participación del FBI en las propias investigaciones y todo lo que está envuelto en esta historia? Lorenzo, ¿cómo lo ves? Varios puntos, ya que me dices que rápidamente. El arranque de la Cuarta T no vio al crimen organizado como el bloque enorme de granito que se ponía en la mitad de su camino. Podía haber previsto a los intereses económicos fuertes creados con los que al final de cuentas ha negociado. Pero como con el crimen organizado no se puede negociar, sí, se negoció en el pasado, claro que se negoció, pero en esta coyuntura se ha dicho que no. Entonces, ahí está uno de los grandes obstáculos a la 4T. En el siglo XIX hay varios relatos sobre el crimen organizado y sus víctimas. Recuerdo que un viajero que iba por Guerrero, por la zona de Guerrero, y que se encontró desafortunadamente para él a un grupo de bandidos que lo despojaron de todo y les dijo que, bueno, ¿cómo lo dejaban ahí en medio de la nada y sin ningún recurso? Entonces uno de ellos volvió y le dio un poco del dinero que le había quitado para que pudiera llegar con bien al lugar en donde se proponía buscar auxilio. Había una cierta, no digo que todos,
pero había una cierta ética en el crimen organizado. Lo de Levarón muestra que ya no hay ninguna, que el mínimo respeto que tradicionalmente en nuestra cultura cristiano-judeo occidental se tiene para las mujeres y los niños, por las razones que sea, pero se ha mantenido a lo largo de siglos. Aquí simplemente la echaron por la borda y matan a gente desarmada, absolutamente incapaz de defenderse, e incluso no sabemos exactamente por qué lo hicieron. Era un mensaje al gobierno, era un mensaje a la familia Levarón, era un mensaje a los otros miembros del crimen organizado. Según decía la familia, ellos ahí en Chihuahua conocen a los miembros de un grupo de delincuentes, pero más o menos se llevaban, la llevaban en paz con ellos. Este grado de brutalidad, ya es difícil pensar en, bueno, ya mejor no ahondemos, pero es casi imposible pensar en un grado mayor de brutalidad. El obstáculo, ya no para la 4T, para nosotros, que es este tipo de crimen organizado, es mayúsculo. Si el FBI viene a proporcionar datos y a tratar de ayudarnos a resolver esta situación, pues bien, de todas maneras ya están metidos aquí. Ya está la FBI, la DEA, el ISIS, el Consejo de Seguridad, todo el mundo está metido aquí ya de los Estados Unidos vía la iniciativa Mérida. México pidió involucrarse en lo del Paso. Bueno, pues entonces a sacarle el mejor provecho a esto, a ver si son capaces de dar una respuesta. Han sido incapaces de detener el flujo de armas hacia México, que es parte central de esta brutalidad. A ver si ahora medio balancean algo que está muy desbalanceado en la relación México-Estados Unidos, Carmen. ¿Qué dice Sergio Aguayo de este caso y de este tema y de este momento? Wow. Pues que queremos resultados, o al menos yo esperaría más resultados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tienen 2 años haciendo planes y prometiéndonos y borroneando estrategias y hablando con un triunfalismo que no se compromete con la realidad. La información que llega desde dentro del gabinete de seguridad es que están igual de descoordinados que en los peores años de Felipe Calderón, que se ocultan información, que no se hablan, es información no verificada, lo aclaro, pero el hecho es que no nos están dando resultados y ya nos acercamos al primer año de gobierno y al segundo año de que, recordemos, en enero de 2018, Alfonso Durazo se puso a trabajar en una estrategia de seguridad que daría resultados en 6 meses. No está siendo así. Digan lo que digan, están fallando. Pues ahí está este panorama. A los dos, gracias como siempre por estar aquí esta mañana. Dejamos correr, por cierto, Lorenzo, Sergio, lo que dijo hace rato en Palacio Nacional Marcelo Ebrard sobre el tema de el FBI en México y la investigación del caso Levarón. Gracias, Lorenzo. Gracias, Sergio. A los dos un abrazo. Bueno, como usted sabe, lo había yo mencionado ya en una conferencia anterior. Como usted sabe, entre México y Estados Unidos hay un tratado de cooperación y asistencia jurídica mutua y hay en particular un convenio de 1994 entre la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, y el FBI para casos específicos, mismo que ha tenido aplicaciones a lo largo de estos años en muchos casos, numerosos casos. Bueno, nosotros estamos, en primer lugar quiero subrayar, México está invitando al FBI a acompañar las investigaciones. Es una iniciativa que México tomó. ¿Por qué tomamos esa iniciativa? Porque se trata de ciudadanos norteamericanos y no habría motivo
para que no permitiésemos que, en este caso, el FBI tuviese acceso a las investigaciones, como nosotros lo hemos venido exigiendo en otros casos. El más reciente, caso del Paso. ¿Por qué no mandamos más agentes? Bueno, eso lo determina la Fiscalía General de la República. No es una decisión política, es una decisión más técnica o procesal. ¿Por qué no se enviaron numerosos agentes en el caso del Paso? Porque estimó la Fiscalía General de la República, una vez que conoció las actuaciones que nos compartieron tanto el fiscal de distrito como las autoridades propiamente policiales, que estaban resueltos o que se habían llevado a cabo todos los elementos periciales y de investigación que podrían solicitarse. Pues es la explicación que esta mañana, más temprano en Palacio Nacional, dio el canciller sobre este tema relacionado con las investigaciones del caso Levarón.